En primer lugar, pues nada, daros las gracias y la bienvenida a esta nueva webinar organizada por Sarcharoa. En esta ocasión, bueno, un poquito en el contexto del día 1 de octubre, que, bueno, como sabéis, en el día de hoy lo que se celebra o se reconoce es el Día Internacional de las Personas Mayores, que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y bueno, surgió un poco como parte de los esfuerzos internacionales que hicieron para sensibilizar sobre los problemas y los retos, ¿no?, que enfrentan a las personas mayores, promoviendo además los derechos humanos y el bienestar de este sector. Entonces, bueno, queríamos hacer algo especial por este día y bueno, así ha surgido esta webinar bajo el título de Cuidadoras que se cuidan, sea amable contigo misma. Solemos hablar, ¿verdad, compañeros?, muchas veces en femenino, como está el texto, pues porque a día de hoy sigue siendo un sector que está mayormente feminizado. Entonces, bueno, el discurso y el título, pues bueno, va en femenino por ese motivo. Voy a comenzar presentando a mi compañero Álvaro Mosquera. Álvaro Mosquera es diplomado en Educación Social por la Universidad de Deusto, licenciado en Psicopedagogía por la misma Universidad de Deusto y aparte tiene un máster en Bioética Clínica por la Universidad Complutense de Madrid. Álvaro tiene una amplísima experiencia laboral como bioeticista, psicopedagogo y educador social. Desempeña su labor profesional como responsable del servicio psicosocial en la Fundación Aspaldico y Centros Sociales Municipales de Portugalete. Asimismo, está muy ligado al tema de la educación. Es profesor docente en la Universidad de Deusto, en el área de Ciencias de la Salud, en los grados, con la asignatura de Programas en Intervención de las Personas Mayores. También colabora en el Máster Universitario de Gerontología y es miembro del equipo de I+D de los Servicios Sociales Integrados de Bilbao. Tiene una amplísima experiencia como docente, tanto en la Universidad Pública del País Vasco como en la Universidad de Deusto. Aparte de ello, ha colaborado en el diseño y de la creación de muchos proyectos, como el Código Ético como instrumento de mejora en la atención sociosanitaria de las personas mayores, el respeto a la autonomía y la atención integral al final de la vida como indicadores, en el Plan Estratégico Honoravide 2013-2016, el proyecto Emotiva, Sexualidad en el Anciano Dependiente, entre otros muchos. Nuestro compañero Unai Arrieta es especialista en envejecimiento activo y en promoción de la salud comunitaria. Es licenciado en psicología por la Universidad Pública Vasca. Tiene un máster en promoción de la salud y salud comunitaria, otro máster en envejecimiento saludable y calidad de vida y un curso de instructor avanzado en Mindfulness. Es que la pronunciación, los idiomas, Mindfulness. 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 Unai, su experiencia laboral es emprendedor de proyectos comunitarios de promoción de la salud y envejecimiento activo, programas de envejecimiento activo, programas de participación comunitaria, SOA, promoción de redes de la salud. Asimismo, lleva a cabo programas de promoción de envejecimiento activo, por ejemplo, en el Ayuntamiento del Goibar, de Amurrio, de Llodio, de Ayara, Ermua, Berrobi, entre muchos otros. Bueno, pues un poquito con estas presentaciones de los dos. Vamos a dar comienzo. Creo que va a arrancar Álvaro, ¿verdad? Si no me equivoco. O Unai. Empezamos, bueno, lo primero de todo, Arratsaldeon. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, por supuesto, tanto Unai como yo queremos expresar nuestro agradecimiento a Sarcharoa por la invitación a participar en esta webinar. Por supuesto, a ti, Eli, pues porque, como bien decías, siempre hacéis a uno sentir dentro de la sociedad y que creo que además es el objeto y objetivo de que todas las personas que vamos participando de manera como oyente o como ponente, pues bueno, que sintamos Sarcharoa como nuestra sociedad, porque además creo que es donde bueno, nos reúne a diferentes profesionales, pero todas nosotras y todos nosotros en este paradigma de las personas mayores y el envejecimiento, ¿no? Así que, por tanto, os queremos dar las gracias a todos y a todas, también las personas oyentes, por estar aquí hoy, y más sabiendo que es el día 1 y seguro que en nuestros diferentes puestos de trabajo hoy ha sido un día marcado en el calendario. Es un verdadero placer compartir este espacio pues con diferentes profesionales que nos dedicamos al ámbito de las personas mayores, donde podemos reflexionar juntas sobre un tema fundamental, pero que a menudo dejamos a un lado o así reflexionamos una y yo en nuestro día a día, ¿no? Como es el autocuidado. Nos encontramos en una profesión
profundamente gratificante, pero también sumamente demandante. En nuestro afán por cuidar de los demás, en especial de las personas mayores, quienes requieren nuestra atención y dedicación, no es raro que terminemos olvidándonos de nuestras propias necesidades. Es decir, es fácil caer en la tendencia de creer que cuidar de nosotras mismas es algo secundario o incluso egoísta. Pero lo cierto es que sin el autocuidado, el desgaste físico, el desgaste emocional, pues termina afectando a la calidad de cuidados que nosotras brindamos. Por eso, hoy nos gustaría invitaros a que reflexionemos conjuntamente e insistimos en que reflexionemos conjuntamente, sino no solamente una y yo, sino que en cualquier momento, además con el número de personas que nos transmitían que estábamos hoy en la webinar, creo que de a pie, o sea que en cualquier momento, cualquier persona podéis intervenir, plasmar vuestra experiencia, opinión, siempre que lo hagamos de una manera ordenada, pues porque nuestra pretensión, tanto de una y como mía, preparando esta webinar, creemos que ha sido el generar reflexión. No venimos con píldoras mágicas, no lo pretendemos, tampoco las tenemos. Sí que tenemos nuestras experiencias personales y profesionales, que es lo que se nos ha pedido desde SAR Charoa, que podamos compartir. Y de hecho, como podéis ver en el título de Cuidadoras que se cuidan, sé amable contigo mismo o contigo misma, hay un único título con dos ponentes. Y no, lo que hemos pretendido, a ver, luego vosotras podréis decir cómo ha salido, pero hemos sido atrevidas en quererlo hacer a modo de diálogo en el cual podáis intervenir y no dar una ponencia al uso, porque creemos que todas las personas que estamos trabajando en este ámbito tenemos nuestras experiencias, nuestra reflexión, y nosotras, desde nuestra humildad personal y profesional, vamos a intentar poner una serie de puntos encima de la mesa que creemos que le puede dar una estructura a estos autocuidados y que luego lo podamos compartir, ¿no? Por eso, hoy nos gustaría invitarnos a esta reflexión conjunta de cómo podemos integrar en nuestra vida diaria herramientas como la compasión y la autocompasión, que no solo son esenciales en nuestra relación con las personas a las que cuidamos, sino que también las consideramos que son con nosotras mismas, ¿no? Para ello, pues también trataremos de explorar, en medida como vayamos de tiempo, algunos aspectos como he nombrado, compasión, autocompasión, pero también la inteligencia emocional como una aliada para gestionar nuestras emociones y las de las demás, ¿no? Sin que esto signifique un sacrificio constante en nuestro bienestar. Por tanto, este es un espacio para que juntas descubramos cómo el autocuidado no solo es una necesidad, sino también una responsabilidad que tenemos para con nosotras mismas y para con quienes dependen de nuestro apoyo. No se trata solo de ser mejores cuidadoras, que por supuesto también, sino de hacerlo de una manera que nos permita mantener nuestra salud física, mental y emocional. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a Sartoro, a Eli. Eh, Me gustaría contaros cómo ha sido este proceso, porque creo que una parte importante del webinar de hoy está en el proceso. Hace 2, 3 meses, Sartoro se puso en contacto con nosotros y nos propuso realizar este webinar. Y bueno, al principio, aunque nos han dejado carta libre, pues rondamos la idea de poder hacer varias ponencias, ¿no? Primero Álvaro, luego yo. Pero Álvaro nos propuso la idea de que fuera un conversatorio. Y sinceramente te quiero dar las gracias personalmente, Álvaro, porque ha sido un auténtico placer. No sé cómo saldrá hoy el webinar, pero ha sido un auténtico placer durante todos estos meses y estas semanas el poder compartir. Y creo que hemos aprendido mucho a poner en práctica esto, ¿no? La compasión, la autocompasión y aprender juntas, compartir experiencias, compartir perspectivas y sinceramente te quería dar las gracias porque ha sido un auténtico placer. El placer, que sepas, Unai, que es mío. Es esto para todos y todas, nos disculpáis, pero bueno, sí es ha sido así la experiencia, pues porque nos ha posibilitado debatir mucho sobre cómo enfocarlo, ¿no? Y precisamente ahora en ese punto, eh, sí que pretendíamos que sea dialogado, por lo que os decíamos, de que en cualquier momento intervenir, pero a la vez decíamos, jo, pero
vamos a también hacer como una estructura, ¿no? Hacia donde lo queremos enfocar. Y en esos diálogos que os comentaba Unai, que hemos tenido a lo largo de estos meses, en el cómo, oye, pues tú cómo trabajas y cómo enfocas esto, y joder, tú cuando oyes autocuidado, ¿hacia dónde lo derivas? Bueno, pues nos ha llevado a plantearos la siguiente estructura que no cerrada, ¿eh? Pero primero situar en qué, cuando hablamos de autocuidado, qué pensamos cada uno de nosotras, ¿no? Porque decíamos, "Jo, todas nosotras cuando hablamos de autocuidado estamos en el mismo paradigma, estamos en el mismo cliché, o ya simplemente en autocuidado lo entendemos de maneras diferentes". Bueno, en esto era una primera cuestión que os queríamos lanzar Unai y yo, mientras ahora os situamos lo que sería la estructura de lo que hemos preparado, pero sí os diríamos que por favor a eso le deis una vuelta, ¿no? Porque en muchas ocasiones son temas que tenemos de un lado, pero por otro lado tan manidos el cuidado y el autocuidado, que lo damos por hecho hasta que nos ponemos a reflexionar y vemos que no todas ponemos el acento en las mismas claves y que en función de ellas luego bueno, pues tenemos una manera de ejercer diferente, ¿no? Es por eso que partiendo de esta primera cuestión que os hacemos y que nos gustaría compartir con vosotras, vamos a intentar hacer un recorrido de qué entendemos nosotras por compasión y autocompasión, tratar de entrar en por qué es necesario el entrenamiento de esta autocompasión para cuidadoras, como esa forma de abordar el agotamiento. Además, aquí no es de volver cumplidos, pero lo hablaba antes de conectarnos con Eli y con Ainara, el cual está conversatorio con una y ha sido un lujo, pues porque él es un experto precisamente en este tipo de entrenamientos. Creo que es un profesional y una persona que a ver si lo conseguimos en esta webinar, pero que es un profesional que creo que nos va a ayudar a dar importancia precisamente de ese entrenamiento, ¿no? Porque si no en el día a día, como lo damos como algo tan intangible, de bueno, trabajamos, salimos del trabajo y ya está, ¿no? Y como una persona desde ese aspecto además muy profesional, lo ordena, lo estructura, lo plantea y le da la importancia que tiene ese propio autocuidado para que luego podamos ser cuidadoras, ¿no? Entonces, trataremos de abordar desde ahí el cómo vayamos de tiempo. También nos gustaría que esto vaya fundamentado, evidentemente, con evidencias científicas y que podamos nombrar desde diferentes perspectivas, desde nuestro caso desde la psicología, pero pues a eminencias en este campo, como puede ser Paul Gilbert, bueno, y otras personas que tenemos la oportunidad de tocar para abordar los diferentes pilares de esta propia autocompasión para tratar de finalizar en el tiempo de una serie de recomendaciones que además sí que destacábamos, ¿no? Que lo que no vamos a pretender, sino cualquiera estaría tiempo a desconectarse en este momento, es píldoras mágicas, porque si algo concluíamos es que sí que puede haber una serie de orientaciones a raíz de la charla que vamos a dar, de llegar a esas recomendaciones como modo de conclusión, pero no como píldora, por adelantar y poner algo a ver si nos resulta motivador. Unai y yo lo que sí que confluíamos era, si decimos que dar importancia a la salud mental, a la física, y decir la importancia de un espacio del cuidado, del autocuidado a través del ejercicio físico, decíamos, cuidado, porque nosotras mismas llegamos a la conclusión de decir, eso puede ser la peor de las recomendaciones en función del momento en el que estamos cada una de nosotras, ¿no? Entonces, lo que a unas nos puede valer, a otras no. Entonces, vamos a intentar pues, dar esas pinceladas en la esencia y que luego cada una de nosotras lo ubique en el momento de vida, en la situación que vive, en lo que a uno le relaja y a otro no, a lo que uno le sirve a otro no, y que cada una luego sí que dé sus respuestas. Por lo tanto, lo que vamos también es a plantear reflexión e interrogantes, ¿vale? Bueno, con esto, con el punto de partida decíamos, ¿no? Con esa pregunta que os hacíamos, a nosotras nos llegaba que unas herramientas clave para hablar del autocuidado era qué entendíamos por compasión y autocompasión, y en nuestro caso, pues de lo que podemos manejar algo mejor es desde las disciplinas que venimos, desde la propia educación y desde la propia psicología, y decíamos, ¿no? Que para situarnos todas, lo que vamos a hablar es la compasión en términos generales
ese reconocimiento del sufrimiento de los demás, de las demás, y del deseo genuino de aliviarlo. Y en nuestro contexto profesional, el que trabajamos con personas mayores como cuidadoras de personas mayores, esto se puede traducir en esa capacidad de empatizar con quienes están bajo nuestro cuidado, entendiendo su vulnerabilidad, limitaciones y necesidades. Pero a su vez la compasión, según la psicología contemporánea, no se queda solo en el reconocimiento de ese sufrimiento, sino que conlleva una acción orientada al bienestar de la otra persona. Es decir, no basta con sentir la tristeza o el dolor ajeno, sino que va acompañada de un impulso por ayudar. Desde esta perspectiva de la psicología, Paul Gilbert, en su modelo de la terapia centrada en la compasión, señala que la compasión influye en dos componentes esenciales: la sensibilidad hacia el sufrimiento, es decir, ser consciente y no negar ni minimizar el dolor de la otra persona, el dolor de las demás, y el compromiso de aliviar dicho sufrimiento, la motivación y disposición activa para buscar aliviar ese dolor, que en nuestro trabajo se refleja en la atención y el cuidado que brindamos a las personas mayores, ¿no? Sin embargo, hay una tendencia en las profesionales, o por lo menos eso compartíamos una y yo, que hay una tendencia en las profesionales del cuidado de centrarnos tanto en la compasión hacia los demás, que olvidamos un componente crucial: la autocompasión. Y la autocompasión, como la define Christine Neff, investigadora pionera en el tema, es la capacidad de tratarnos a nosotras mismas con la misma amabilidad, empatía y comprensión con la que trataríamos a la otra persona, a las demás, cuando estamos pasando, pues, por un momento difícil. ¿Sí? Es decir, por eso el título de Cuidadoras que se cuidan, de ser amable contigo misma. Al final, en definitiva, tratamos de aplicarnos nuestra propia compasión. Esto creemos que es clave en la psicología, porque a menudo somos nuestras peores críticas, ¿no? Nos exigimos demasiado, nos castigamos por no ser perfectas o por no cumplir con estándares que muchas veces creemos que son imposibles, ¿no? Por ello, antes de que entre Unai, ¿no? En también situarnos, ¿no? Porque teníamos ese miedo de la compasión y la autocompasión, que a algunas personas le pudiese chirriar cuando hablamos de este autocuidado. Antes de dar paso decía, ¿no? Sí, abrir unas pilares que luego, si tenemos tiempo, desarrollaremos, de Christine Neff, que define esa autocompasión a través de tres componentes fundamentales, ¿no? La amabilidad hacia una misma, es decir, ese ser cálida y comprensiva con nosotras cuando fallamos o sufrimos, en lugar de castigarnos con autocríticas severas, ¿sí? Esa humanidad, el segundo punto, la humanidad compartida, es decir, el reconocer que ese sufrimiento y las dificultades son parte de la experiencia humana, que compañeras como nosotras, que están en el propio ámbito, en algún momento también están experimentando esa frustración, fracaso, dolor, que no estamos solas en esto. Y esa palabreja que nos trasladaba Eli, ese mindfulness, pero entendido esa atención plena, ¿no? Ser capaces de observar nuestras emociones de una manera equilibrada, sin exagerarlas, pero tampoco sin reprimirlas, lo cual esto nos ayuda a no quedarnos atrapadas en el dramatismo de nuestras circunstancias, y a poder dar un paso atrás para entender lo que estamos sintiendo. Ese es transitorio y manejable, ¿no? Un poco desde estas perspectivas. Entonces, pues desde aquí queríamos plantear este enfoque. Fantástico, Álvaro. A mí quería destacar varios elementos que creo que sí son importantes, porque el concepto de compasión y autocompasión revoluciona el autocuidado. Es una revolución y es un gran antídoto para el malestar y el estrés que podemos estar sufriendo las cuidadoras. Y tiene que ver con lo que Álvaro ha estado comentando. El primer paso que muchas veces hemos entendido, que es empatía, ¿no? Empatizar con ese dolor, con ese sufrimiento. Es decir, hay un sentimiento de presencia de sufrimiento y empatizamos. Pero cuidado, porque hay un elemento añadido en este concepto de la autocompasión y compasión, y es una actitud motivacional, una motivación por tratar de aliviar el sufrimiento de la otra persona. Y como ha dicho Álvaro, en mi caso sería una motivación por tratar de aliviar mi propio sufrimiento. Y creo que muchas veces aquí está la dificultad que ahora iremos
hablando, ¿no? ¿Por qué es importante en el ámbito de los cuidados trabajar este concepto tan revolucionario en psicología de la tercera generación? Pero antes de meterme en ello, sí que me gustaría, porque hablar del rechazo que puede generar muchas veces este concepto, ¿no? Fijaros que la RAE define la compasión como el sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias, ¿no? Lástima, habla de lástima. Es decir, cuando hablamos de compasión e autocompasión, ¿qué os viene a la mente? Suele aparecer el concepto de lástima, ¿eh? Porque en la lengua española la connotación que tiene este concepto, que es un concepto psicológico muy bien desarrollado por las terapias de tercera generación, y como os digo, creo que es el gran revolucionario para trabajar sobre el estrés, el malestar de las cuidadoras, no se entiende muy bien. Fijaros, por tanto, la autocompasión no es tenernos lástima a nosotros mismos, no lo es. No es un comportamiento tampoco egoísta. No es autoindulgencia. Luego iremos hablando un poquito más de esto. No se trata de disminuir la realidad o embellecer la realidad. No se trata de esto. No se trata de luchar más. Fijaros, si no es luchar menos, ahora hablaremos. No es autoexigencia y autocrítica. Y aquí me paro un poco y luego hablaremos más en profundidad de esto. Es decir, la autocompasión viene a trabajar este aspecto que a veces lo llevamos innato, es decir, esa autoexigencia excesiva, esa autocrítica excesiva, ¿no? Por tanto, no es eso, no es eso, sino que son los conceptos que Álvaro tan bien ha explicado. Es decir, hay dos conceptos, es decir, darme cuenta, hay un mindfulness, esto es darme cuenta, hay una empatía, me doy cuenta del sufrimiento, y hay un segundo elemento, es motivacional. Motivacional es me pongo en marcha para aliviar ese sufrimiento. Claro, a veces nos resulta relativamente fácil poner en práctica la compasión hacia otras personas. Ahí hemos aprendido muchísimo en los últimos años en relación al buen trato, ¿no? Tratar bien a las personas. ¿Y qué hacemos con nosotras mismas? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Qué diálogo interno tenemos con nosotras mismas cuando las cosas no nos salen bien, cuando cometemos algún error, cuando no llego, con todos esos deberías y no llego? ¿Cómo nos hablamos? Esta es la autocompasión. La autocompasión es conectar con ese sufrimiento y desarrollar una actitud para aliviar mi malestar. ¿Eh? Fijaros, ¿por qué creo que es súper importante? Y doy paso ya a Álvaro. ¿Por qué creo que es muy importante en el ámbito de los cuidados trabajar este concepto? Fijaros, y esto, joder, hemos charlado un montón durante todos estos meses y semanas, Álvaro y yo, y decíamos, joder, es que las personas que estamos trabajando en el cuidado de otras personas, estamos muy enfocadas en el sufrimiento de la otra persona. Nuestro foco está en aliviar el sufrimiento de la otra persona. Y a veces descuidamos nuestro propio cuidado, porque el foco está puesto en la otra persona. Y claro, es que luego hablaré un poquito más de esto, es decir, nos desconectamos, incluso a nivel corporal, ¿no? Es decir, ya ha salido el concepto de mindfulness. El concepto de mindfulness es muy potente, le han puesto una palabra, un nombre muy, muy bonito, pero es muy potente porque es darme cuenta. Yo lo traduzco siempre en darme cuenta. Darme cuenta es mindfulness. Y para trabajar desde la autocompasión, el primer paso, como has explicado muy bien, Álvaro, es darme cuenta. Darme cuenta que no me estoy cuidando bien, que voy quizá sobrepasado de trabajo, que me hablo mal, que soy muy autoexigente conmigo, eh, que soy muy autocrítica conmigo, que estoy descuidando algunas áreas de recuperación, de descanso, de desconexión, etcétera, etcétera. Álvaro. Con esta reflexión que nos pones encima de la mesa, Unai, a mí bueno,
lo relaciono, me pide, lo asocio en ese entender el cómo podemos aplicar la autocompasión en nuestra vida diaria, ¿no? Y para ello, pues es verdad que es para mí una referencia, ¿no? Como ya mencioné anteriormente y lo hemos tenido muy presente, ¿no? El de Christine Neff, con el cómo propone esos tres pilares esenciales que nos ayudan a desarrollar estabilidad. Y ojo, aquí haría una mención de lo que tú estabas trasladando, ¿no? Es una habilidad, porque a veces creemos que, bueno, pues como yo me encuentro es como digiero. ¿Y cuántas veces nos decimos, ¿no? En el día a día, es verdad que una misma situación me afecta de manera muy diferente en el día a día en función de cómo yo me encuentro. Y eso es una realidad. Claro que lo es, pero igual de realidad es eh, que esto lo podemos trabajar para generar una serie de recursos en que nos ayude a desarrollar esa habilidad y que estos pilares que nos resultan simples pero poderosos pueden marcar una inmensa diferencia en nuestra forma de vivir y trabajar, ¿no? Y por ello, a mí me gustaría propone una serie de interrogantes con lo que estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? De estos pilares. Uno, la amabilidad hacia una misma de la que estábamos comentándonos ahora Unai. ¿Cuántas veces nos hemos culpado por sentir que no hacemos lo suficiente? En nuestros trabajos creo que es súper común que después de un largo día eh, en el cual hemos tenido una persona mayor con demanda. Hemos podido sufrir dentro del centro en el que trabajamos una caída. Bueno, me valdría cualquier ejemplo el que nos valga en función del rol profesional que tengamos cada una de nosotras, ¿no? Y nos viene ese pensamiento de, quizás podía haber hecho más, no hice lo suficiente, cometí ese error, debería haber sido más, pero sin embargo, yo nos invitaría a que una compañera, evidentemente estamos hablando desde un prisma en la que todos y todas damos lo mejor de nosotras, tanto a nivel personal como profesionalmente, en el hacer, ¿no? Y una compañera nos contara algo así. ¿Qué le diríamos? Seguramente le ofreceríamos apoyo, comprensión y un consejo amable. La amabilidad hacia una misma implica tratarnos con la misma calidez que ofreceríamos a una amiga en esas dificultades, ¿sí? Estoy mencionando una vez más a Christine Neff, ¿no? Lo que, en ese entender una amabilidad hacia una misma, ¿no? Es que también nosotras mismas, es decir, mensajes como, en lugar de castigarnos, decir, estoy haciendo lo mejor que puedo en esta situación, lo he abordado de la mejor manera que me ha sido posible. Es decir, que utilicemos con nosotras mismas también esas frases que nos ayudan a suavizar esas exigencias internas y a permitirnos un respiro. Cuidado con esto, ¿eh? Mira, esto sí que lo comentábamos mucho, ¿verdad, Funay? Esto no se trata de que estamos haciendo ahora una oda a que seamos menos comprometidas. No, 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 para nada. Sino que estamos hablando de ser más justas con nosotras, ¿no? Aquí, mira, me venía bueno, pues por una conversación contigo, Unai, una de las frases que no era capaz en su momento de mencionarte, decía, jo, tengo ahí la referencia, pero no la he tenido que buscar porque no la tenía. Me venía a mente el recordar lo que plantea Tara Brach en su obra del abrazo radical de la compasión, donde nos invita a sostener nuestras emociones difíciles con una actitud amorosa y comprensiva, reconociendo nuestra humanidad imperfecta. O sea, con esto no me quiero meter en tecnicismos, pero estamos hablando de esto mismo, ¿no? Y esto es fundamental para dar como pilar para nuestro propio autocuidado, ¿no? Esa propia autocompasión, para luego a su vez podamos cuidar, porque somos personas, ¿sí? Como segundo punto, nos hablaba de ese sentido de la humanidad compartida. Y estoy seguro, hombre, si depende del foro en el que estemos ahora escuchando, seguro que a muchas personas esto no solo les es familiar, sino que es mucho más conocedor a lo que puedo ser yo mismo, eso lo tengo clarísimo. Pero igual también podemos estar algunas personas en el foro de que al haber oído asociar la compasión, la autocompasión, pero ¿qué pinta esto? Si no nos iban a hablar del autocuidado. Pues al oír hablar de este segundo pilar que planteo, sentido de humanidad compartida, seguro que también dice, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, seguro que en esto nos identificamos. A veces sentimos que somos las únicas que estamos pasando por unos momentos concretos.
duros, en la dificultad del trabajo, como si todas las demás fuésemos capaces de manejar todo perfectamente. Sin embargo, este segundo pilar de la autocompasión, según Neff, es este sentido de humanidad compartida, es decir, que nos recuerda que el sufrimiento y las dificultades son parte de esta experiencia humana. Y no estamos solas. Todas en algún momento experimentamos esta frustración, cansancio o estrés. ¿Cuántas de nosotras hemos tenido días en el que nos sentimos que no damos abasto? Esto no significa que seamos malas profesionales, sino que estamos en una situación que también compartimos con muchas personas, ¿no? Yo creo que en esto además Sar Charoa es un buen hilo conductor en muchas ocasiones en lo que WENAR, que genera los congresos, los ámbitos de reflexión, de compartir. ¿Cuántas veces estamos en grupos de trabajo o en espacios como este y a lo que nos lleva es a esa reflexión compartida, que te sientes aliviar, ¿no? No estamos solas, ¿sí? Mira, la investigadora Brené Brown habla de la vulnerabilidad y cómo reconocerla nos une como seres humanos. Aquí os menciono por si tiene una obra, Los dones de la imperfección, en la que Brown explica perfectamente que cuando aceptamos nuestras propias dificultades, creamos una conexión profunda con quienes nos rodean. Esto es clave para nosotras como cuidadoras, que muchas veces sentimos solas en esas cargas emocionales. ¿Vale? Bueno, no me quiero extender mucho más en este ámbito para tocar el tercer pilar y devolver la palabra a Unai, ¿no? Hemos nombrado el mindfulness y creo que, bueno, que lo hemos ido explicando y compartiendo contigo, Unai, ¿no? Cómo nos decías que tú lo trasladabas en darse cuenta, ¿no? Darme cuenta. Darme cuenta, ¿no? Bueno, pues yo es algo que es en nuestro conversatorio, lo he hecho como mío, ¿no? Porque es verdad que si no yo tengo esa tendencia más a ese tecnicismo, ¿no? Y lo partía en esa atención plena, pero Sí, que creo que traducido en este tercer pilar de la autocompasión, es efectivamente, ¿no? Es ese darse cuenta que nos hablabas, ¿no? sí, Esa capacidad de estar presente sí, en sí, nuestras sí, emociones. Y antes decía, ¿no? Sin exagerarlas ni negarlas. sí, Nosotras, en nuestro contexto de trabajo, es fácil quedar atrapadas en ese ritmo frenético de tareas diarias, ¿no? A menudo sin detenernos en procesar lo que sentimos, no nos lo permitimos. Somos máquinas de hacer, de realizar. Cuando no tomamos conciencia de nuestras emociones, es fácil que el estrés y la ansiedad se acumule sin que nos demos cuenta, ¿no? Por tanto, hacer esta práctica que nos ponía encima de la mesa Unai, es decir, hacer una pausa en medio de este caos, el observar lo que estamos sintiendo sin juzgarnos, en lugar de reprimir el cansancio y el malestar, lo que estamos haciendo es reconocerlo con compasión y serenidad. Pues yo qué sé, es cuando decimos, joder, pues hoy estoy ajustada. Y está sí. bien. Y es lo que estoy sintiendo ahora. Mañana será otro día, pero esto es lo que estoy sintiendo. Y yo creo que aquí os planteábamos el hacer de nuevo un parón de decir, ¿cuántas veces nos permitimos esto? Y aquí no estamos poniendo el modo de nos metemos en un aula, nosotros mismos nos sacamos la sonrisa con el banco de Tai Chi, una postura, a cada una lo que le valga. Porque habrá personas que sí que esto nos valga y otras personas ese paseo de me voy un rato al monte, voy a descargar, me voy a dar un paseo, me voy a parar, voy, lo que nos valga. Pero el problema está en cuántas veces pasan los días, acumulamos estas experiencias y no dedicamos, no nos permitimos ser conscientes de esto para gestionar este estrés, ¿no? Mira, tenemos evidencias en lo que nos dice que el cómo puede ayudarnos a vivir con mayor paz estos momentos. Pero cuidado, yo estoy seguro que en este momento estas mismas afirmaciones nos pueden parecer de perogrullo. Decimos, la pregunta está, pero si lo son, ¿por qué no lo hacemos? Porque esto es cuidarnos. ¿Mm? Bueno, Sí, y es difícil, ¿no? Lo que comentas, Álvaro. Estamos metidos en esa dinámica, yo creo que en general, ¿no? En la sociedad, donde estamos constantemente tratando de conseguir cosas, ¿no? En esa sociedad de producción, de aceleración, de objetivos, ¿no?
hemos hablado en nuestras conversaciones de esa parte del logro, ¿no? Tenemos unos objetivos, unas tareas, unos logros, y, y eso nos ayuda mucho a la hora de actuar, pero a veces nos desconecta del nivel de estrés que podamos tener encima y de las emociones desagradables que podemos llevar encima. A eso añadiendo, que creo que muchas veces ese diálogo interno tan exigente, autoexigente, autocrítico que podemos desarrollar. Y aquí viene a aportar, ¿no? La autocompasión. Es ese día que no sale bien, ese día que no llego a hacer todo lo que me gustaría hacer, o no hago bien las cosas, o no hago como me gustaría hacer, o las cosas no salen como me gustaría. ¿Cómo me hablo? Ahí entra muy bien la práctica que Álvaro explicaba, los pasos que explicaba. Y ahora yo también reforzaré esta práctica con algunas frases porque es fundamental. Ahí entra el trabajo. Ahí es donde nos tenemos que dar cuenta, primer elemento, mindfulness, me doy cuenta de que estoy con un diálogo interno destructivo, no es una autocrítica constructiva, sino es destructiva. Joder, ¿cómo has hecho esto? Siempre fallas, no haces bien nunca esto, eres un desastre. ¿Os suena? ¿Os suena? ¿Eh? Es decir, ahí es donde hay que parar y ahí es donde hay que trabajar. No se nos ocurriría a nuestras compañeras hablarles así cuando cometen un error o tienen un día malo. Le animamos, bueno, tal, sigue, va, que puedes, lo estás haciendo bien, lo estás intentando, trata de la próxima vez de hacerlo así y tal, ¿no? Sigue, animamos. Ahí es donde entra este trabajo de autocompasión, que es fundamental. Por lo tanto, como Álvaro decía, claro, hay unas frases para que os quedéis con la práctica. Primero, pausa y darme cuenta que me estoy hablando mal, darme cuenta que me estoy autosaboteando. Álvaro, en una de estas conversaciones me decía, joder, pero eso parece como que, pues eso de debilidad o realmente, bueno, pues nos permitimos hacer mal las cosas. Y le dije, no, no es así. Si te sirve de algo, después de que tengas un día malo o haber hecho algo mal, si te sirve de algo, machacarte y seguir, irte a casa y culpabilizarte por los errores que has podido cometer o por el mal día que has tenido, adelante. Pero lo que sí sabemos es que eso no ayuda para nada. Ante un error, aprendemos y rápidamente nos ponemos en ese modo de aprendizaje. Pero para entrar en un modo de aprendizaje, primero hay que pasar el duelo. Es decir, el malestar no nos lo quita nadie. Hay que pasar el duelo. Y hago así, porque es uno de los gestos compasivos, el abrazo. Es decir, si tuviera que definir con una imagen qué es la autocompasión o compasión, es el abrazo, el contacto. El contacto amable con una persona, el contacto amable con nosotras mismas. ¿Vale? Por tanto, si te sirve de algo, machacarte adelante, pero como sabemos que no sirve para nada, hay que parar eso. Primer paso, como decía Álvaro, mindfulness. Darnos cuenta, además tiene unos componentes de aceptación, es decir, me doy cuenta de que tengo un diálogo interno destructivo y me estoy autosaboteando y estoy generando unas emociones desagradables que no me va a ayudar incluso a aprender y a solucionar los problemas, ¿vale? Me doy cuenta. Dos, como decía Álvaro, humanidad compartida. ¿En qué se traduce esto? Recordarme a mí mismo, por ejemplo, la frase esta, es decir, todos y todas sufrimos. Todos y todas sufrimos. Cuando lo estamos pasando mal, el primer paso muchas veces me doy cuenta tarde que lo estoy pasando mal. A veces lo intentamos aliviar con estrategias no saludables, el malestar, ¿vale? Pero cuando lo estamos pasando mal, pensamos que soy yo la única que está pasando mal. La humanidad compartida es muy terapéutica y muy saludable. ¿Por qué? Porque te conecta a la humanidad y te dice, es que todas sufrimos, es que todas lo pasamos mal, es que todas somos vulnerables. Y la vulnerabilidad no es debilidad. La autocompasión no es debilidad, es una fortaleza, como vamos a ver ahora. ¿Vale?
Hay un elemento que a mí me gusta también introducir en esta práctica, y esto ya en sí es una práctica de autocompasión que podríamos hacer en nuestro día a día, ¿no? Esa parada, como decía Álvaro, el darme cuenta de que me estoy hablando mal, me estoy tratando mal, el darme cuenta que, bueno, todas sufrimos, ¿vale? A mí me gusta introducir un elemento y es la impermanencia. Esto también pasará. Por supuesto que pasará. Este malestar pasará, este error lo solucionaremos, esta situación cambiará, ¿eh? Como todo en la vida, ¿eh? Esto también pasará. Eso ayuda muchísimo. Es la esperanza ante una emoción desagradable. Y aquí viene el último punto súper importante. Y como decíamos, el tema motivacional. Voy a hacer algo para aliviar mi malestar. Voy a hacer algo para aliviar mi malestar. Y ahí es donde tenemos que actuar, ¿vale? Hay una frase que me gusta utilizar a mí mucho y es trabajar la autocompasión, es respondernos ante ese malestar, es decir, ¿qué necesito ahora mismo para estar mejor? ¿Qué necesito hacer? O decirme, o ¿qué necesito hacer para estar mejor? ¿Eh? Esos son los elementos. Álvaro. Mira, si tenemos, Eli, de tiempo, estoy viendo menos cuarto, pero hemos empezado 5 minuticos, nos quedan las Sí. recomendaciones, podemos dar unas pinceladas antes de abrir la participación. El, nada, Sí, yo damos creo que sí, ¿no? Álvaro, ¿sí? si os parece al resto de compañeras y compañeros que nos estáis acompañando esta tarde, hemos dejado unos 5 minutitos para que entrarais todos. Entonces, bueno, les dejamos a Unai y a Álvaro si os parece y unos 5 minutos más que expresen las últimas pinceladas y os damos paso a vosotras y a vosotros, que sois los protagonistas también esta tarde. Vale, es que ricasco, ¿eh? Sí, por ser muy respetuosas con los tiempos, oye, que a todas nos gusta que se cumpla con lo que nos han planteado. Es porque escuchándote, Unai, yo creo que al final has abordado el rol más complejo, porque al final es claro, yo hablo de los 3 pilares, pero el cómo ponerlos en marcha en el día a día, ¿no? Lo que has realizado. Sí me gustaría el meter una perspectiva quizá más técnica, pero que la comentábamos. El sistema de calma y seguridad y el sistema de amenaza y protección que ponías encima de la mesa, Unai. Yo creo que nos puede ayudar a esclarecer, ¿no? Evidentemente, aquí tenemos que volver a referenciar a Paul Gilbert, el cómo destaca que sistemas neurobiológicos influyen en nuestra capacidad de gestionar el estrés y practicar el autocuidado, ¿no? E identifica estos 2 sistemas claves, calma y seguridad, amenaza y protección. El sistema de calma y seguridad está asociado con la liberación de la oxitocina como hormona que promueve la relajación y el bienestar. Bien, este sistema se activa cuando nos brindamos autocuidado, lo que contribuye a nuestra estabilidad emocional. Por ejemplo, las que estamos cuando terminamos una jornada de trabajo estresante, actividades como disfrutar de un buen libro, una conversación con amigas, ¿cómo puede activar este sistema y ayudarnos a recuperar el equilibrio? Esto es lo que nos viene a decir. Sistema calma y seguridad, ¿sí? Vale. Versus, por otro lado, el sistema de amenaza y protección se activa ante el estrés o la percepción de peligro, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina. Sin embargo, la activación constante de este sistema lo que nos puede conducir es a un estrés crónico, algo común en nuestra profesión y logramos mucho riesgo. Aprender a reconocer cuando este sistema está en marcha y aplicar técnicas como las que nos estaba poniendo encima de la mesa Unai hace un momento, como la pausa consciente que nos decía, la respiración profunda, los diferentes técnicas que ha puesto una encima de la mesa, puede ayudarnos a desactivar este mecanismo y manejar mucho mejor estas situaciones. Sí, es decir, no sé, a veces como yo, o personalmente, siento esa necesidad imperiosa de, joder, que esto no es que él nos pone una serie de prácticas encima de la mesa que, bueno, pues están bien, no, no están bien y están avaladas detrás de esto que estamos poniendo como argumentario, ¿no? Y bueno, y por último, hablábamos de algunas recomendaciones, aunque os confesamos que esto nos genera Álvaro, un... ¿me permites hacer un pequeño comentario aquí? El, Estamos. eh, el otro día escuchaba además a un sanitario muy reconocido, ¿no? Que venía a decir, más que mirar el colesterol, deberíamos de mirar el cortisol en las personas, ¿no? Es decir, no me quiero meter donde no me llaman, pero me gustó mucho
no tanto por el colesterol, que no es mi campo y no domino, pero hay un gran debate con el colesterol, pero me gustó mucho, como decía, ¿no? Hacia el juego de cortisol, ¿no? Porque realmente creo que en esta sociedad en la que vivimos acelerados, vivimos con unos niveles de cortisol muy altos. Y esos sistemas de que tú comentabas, ¿no? El sistema de amenaza y protección están súper activados. Y también el sistema de logro, ¿no? Es decir, como decía antes, ¿no? Objetivos, tareas, tal. Con esa autoexigencia que tenemos, etcétera, aumenta el cortisol. Por supuesto, los objetivos aumentan el cortisol, ¿eh? Y fijaros que Paul Gilbert nos viene a decir que en la salud y el bienestar necesita un equilibrio y necesita activarse ese sistema de calma y seguridad que tenemos hipoactiva en el día a día hoy en día. Y es el sistema que realmente activa la oxitocina. Y es el contacto social, ¿no? Y este médico, este sanitario que yo sigo, parece extraordinario, ¿no? Porque ponía unas imágenes donde él había montado con sus amigos un encuentro social. El contacto social es la imagen, digamos, viva de la compasión y autocompasión donde realmente nos ayudamos, nos apoyamos, ¿no? Y convirtiendo en nosotros mismos sería realizar ese contacto, ese abrazo, que activa ese sistema de calma y seguridad. Yo creo que además, con esto es ponerlo ya en bandeja para nuestro cierre de, de algunas recomendaciones para el autocuidado, jo, pues frustradoras en cierta manera, gratificantes por otro lado, nos resulta el decir, "Jo, qué atrevimiento vamos a decir, recomendar nada, porque cada una, precisamente con el discurso que hemos tenido a lo largo de esta charla, sería como incoherente, ¿no? Pero bueno, sí que confluyamos en decir, creemos que puede haber unas recomendaciones que por lo menos nos pueden ayudar a situar esto precisamente que estábamos hablando, ¿no? Y decía precisamente a colación lo que comentaba ahora Unai, pues que hacíamos ambos referencias a Gilbert, ¿no? Y dices, "Jo, pues, alguna recomendación. Buscar momentos de conexión social que nos nutran, que dices así técnicamente, pues parece una palabra más dicha. O sea, una frase ahí más dicha dentro de una ponencia. No. Es decir, que busquemos apoyo en nuestra red social. Estamos hablando de amigas, familiares, compañeras. Esto es crucial. Que no se trata de charlas largas, ni cuando a veces ni simplemente cuando identificamos joder, ese desahogo, sino estamos hablando de a veces una llamada rápida a una amiga al final del día o un buen café compartido, precisamente son gestos poderosos que activan este sistema de calma y seguridad que estábamos comentando, liberando esa oxitocina y contribuyendo a nuestro bienestar emocional. Y luego lo cuidamos, pues puede ser una buena herramienta. Practicar, lo hemos venido diciendo, la pausa consciente, ¿no? Parar, respirar, reflexionar antes de reaccionar, ¿sí? Cada una puede ser dando un paseo, parando un momento a oscuras, leyendo un libro. Cada uno luego encontrará la fórmula que cuántas es en eso, Unai, hemos estado, venga a discutir, ¿no? O compartir más que discutir. Es que no puedes decir leer un libro es algo que hacer deporte, que ha sido en el que más nos empeñábamos, ¿no? Porque coincidíamos ambos en decir, joder, a nosotros el deporte es algo que sí que nos responde. Decíamos, pero ¿a cuánta gente lo acaban metiendo como una, como decías tú, Nay, una tarea más dentro del... Sí, sí, de esto hemos hablado y reflexionado mucho, ¿no, Álvaro y yo? Decimos, últimamente, ¿no? La actividad física y los beneficios de la actividad física, pues todos los conocemos hoy en día, ¿no? Las bondades, pero también últimamente de la meditación y de otro tipo de prácticas. Y podemos cometer el riesgo de introducir una tarea más en una vida ya súper apretada, ¿no? Entonces, fijaros, donde una práctica de meditación o de actividad física donde puede ser una práctica desestresante, una práctica para desconectar los quehaceres de la vida diaria y conectar con otras experiencias corporales y sociales, pues puede convertirse eso en un deber, que es justo lo contrario que estamos aquí trabajando, ¿no? Por eso, es decir, ¿la actividad física puede ser parte de un plan de autocuidado? Bueno, sí, ¿no? Es decir, en la meditación puede ser o no, o pueden venir realmente a hacer eso el to do, ¿no? Los quehaceres
que sea una lista enorme, que nos tengamos que levantar a las 5 de la mañana para poder entrenar, para poder meditar, ¿no? Y a las 8 de la mañana estar en el trabajo y tal. Eh, yo tengo mis dudas con eso, ¿no? Realmente. Porque sabemos, Álvaro, que realmente el manejo del estrés necesita soltar, necesita soltar, soltar aire, pero soltar actividades, soltar preocupaciones, soltar obligaciones, soltar los debería, ¿no? Soltar. ¿Eh? Bueno, yo con esto, igual que cuando lo hablábamos, sí invitaría, ¿no? A que todas desarrollemos rutinas diarias de autocuidado, es decir, que nos hagamos conscientes de la necesidad y que no lo dejemos pasar como, bueno, pues como algo etéreo dentro del día, hasta que luego nos vemos en esos síntomas de quemazón, de estrés, sino pues proponernos como desarrollar esas rutinas diarias de autocuidado, pero como bien dices, ¿no? Accesibles y sostenibles, que en lugar de metas inalcanzables o que propongamos grandes actos, pues proponer pequeños actos de autocuidado que nos valgan, que esto nos ayude. Establecer límites saludables es esencial de decir no cuando nuestra capacidad emocional y física está agotada. eh, y sí acabaríamos, esto es un guiño evidentemente a nuestra charla, el ser amables con nosotras mismas. Un recordatorio esencial. Seamos amables con nosotras mismas. Todas tenemos días malos y momentos en los que y momentos en los que sentimos que no hemos estado a la altura de nuestras propias expectativas. En estos momentos, en lugar de flagelarnos, eh, sí que ser autocríticos, por supuesto, pero que es diferente a criticarnos. Por tanto, es vital de hablarnos como lo haríamos, como hemos venido mencionando a lo largo de la charla, ¿no? Con una buena amiga, es decir, con comprensión, aceptación y empatía, ¿no? Estas recomendaciones, como os decíamos, no pretenden ser una fórmula rígida, sino poner encima de la mesa una serie de herramientas que a cada una podamos adaptar a nuestros propios contextos y a nuestras necesidades, ¿no? Al final, el autocuidado es un proceso constante, no es una meta lejana, es una práctica diaria que podemos cultivar con pequeños gestos que con el tiempo generan grandes cambios en nuestra calidad de vida y en nuestra capacidad de cuidar a las demás, ¿no? Yo creo que es un poco lo que hemos pretendido, no sé si lo hemos conseguido, eso lo diréis vosotras, pero con esta charla que hemos bueno, compartido una y yo con vosotras. Es que ricasco. Muchísimas gracias a los dos, Álvaro, Unai. Bueno, ha sido una exposición maravillosa. Espero que lo compartan, bueno, todos los compañeros y compañeras que nos acompañáis esta tarde. Ahora es un poquito vuestro momento. Sí que es verdad que nos hemos alargado casi hasta la hora del final, pero bueno, si os parece, pues recuperamos esos 5 minutitos y dejamos unos 8 minutitos o así para cualquier cosa que queráis compartir con nuestros ponentes de esta tarde, tanto con Álvaro como con Unai. ¿Tenéis alguna experiencia, compañeros, compañeras, que queráis trasladar? ¿Alguna situación personal, alguna situación laboral, alguna incertidumbre, alguna directriz más de las que ya nos han aportado, alguna cosita más que queráis? ¿Os ha quedado alguna cuestión? Veo que por el chat no tenemos nada. Si queréis también podéis utilizar el chat o bien quitáis el micrófono que lo podéis abrir y habláis libremente con cualquiera de los dos. Cuesta un poquito el arranque. Sí que es verdad que, bueno, cuesta lo mismo que cuesta el autocuidado, ¿verdad, compañeros? Como habéis hablado, qué difícil es, qué fácil es, ¿no? O cómo asumimos esa labor de cuidar y qué difícil es llegar a ese momento de darnos cuenta y ser conscientes de que necesitamos cuidarnos a nosotros mismos y lo que vemos todos los días en nuestros ámbitos, la verdad, es muy complicado, ¿eh? Y con las personas a las que trabajamos, los familiares, ¿verdad, Álvaro? Sobre todo en centros, qué complicado es ver las situaciones que vemos y cómo llegan. Es así, mira, nosotros, mientras si alguien participar, si no, seguro que lo están haciendo por hacernos sentir bien, Unai, en decir, no, habéis estado bien ajustados en el tiempo, porque no había mucho preguntas. No, más allá de la broma, cuando lo preparábamos, de verdad que es increíble el enfoque que le dábamos,
como mucho más puntos, pero había algo que nos removía a ambos y era el, que de estos temas, que hay muchos importantísimos, seguro, en el cuidado, pero como el autocuidado como lo sentimos, que es como lo social. En esto, Eli, tú sabes mil veces más que nosotros mismos. Como de lo social cualquiera puede hablar, cualquiera genera opinión. Además, no es algo que haya que trabajar de manera programada, explícita. No se ve en muchos foros la necesidad porque como lo relacional, lo social, lo partimos como algo innato y luego vemos que precisamente es donde más aguas hacemos. Pues yo creo que esto sería como algo, esa similitud de si somos conscientes del cuidado de los demás porque estamos metidos en nuestro ámbito profesional, pero como que luego cuando hablamos de esto, o bien porque en este momento no estamos en esa situación de estrés y nos suena como estaba antes, debilidades que están ahí, que no, pero a mí no me afecta. O cuando nos afecta, estamos tan profundamente tocados que estamos en otra fase de cura y decimos, en esto lo que estamos es poner encima de la mesa de vamos a cuidarnos por nuestra propia salud y bienestar para luego además poder cuidar bien. Pero que nos hagamos conscientes de la necesidad, que somos personas y que encima hemos elegido unos ámbitos que creo que es muy gratificante en cuanto trabajamos, como empezamos la ponencia en la introducción, que hemos puesto en cada palabra muy intencionada cuando lo hablábamos de que es gratificante, pero igualmente demandante lo que nos implica y nuestras emociones, porque trabajamos con personas y además personas que sufren entonces, estás vinculado continuamente. O lo planteamos con estos parámetros, o si no, corremos riesgo de caer en situaciones delicadas y de estrés. Sí, yo sí que creo que ocurre algo, ¿eh? A las personas nos desconectamos realmente muchas veces del cuerpo y el mindfulness viene a trabajar mucho esto, es decir, conexión otra vez con el cuerpo y sensaciones corporales. Se trabaja de abajo arriba y no tanto como se ha trabajado en psicología de segunda generación de arriba abajo. Las terapias de tercera generación vienen a trabajar de abajo arriba y tienen una aportación interesante porque conectas con el cuerpo. Y en el cuerpo empieza a dar señales. A veces desatendemos esas señales. Al principio son señales, bueno, pues un problema digestivo, ¿no? Cierta tensión muscular, ¿no? Que puede ser, bueno, parte de... No, no, pero el cuerpo viene dando señales tiempo antes. Antes de que aparezca realmente situaciones graves de estrés y malestar y tal, el cuerpo suele venir dando señales mucho antes. Lo que realmente yo observo mucho es que vivimos desconectados, ¿no? Es decir, vivimos del cuello hacia arriba, con nuestros planes, objetivos, deseos, quehaceres, tareas, etcétera, ¿no? En un mundo muy de pensar y en un mundo muy mental. Y el cuerpo viene dando señales que desatendemos. Cuando realmente eso pues llega a unos niveles ya, el cuerpo es quien te para, ¿no? Y te dice, "Ch, aquí quieto, porque ahora te vas a enterar, ¿no? Me tienes que entender". Observo que hay en el chat, alguien está escribiendo, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Miguel Ángel Barona. En el tema motivacional, aparte de contemplar nuestras dificultades, fallos, ¿no ayudaría también que seguramente algo o mucho hacemos bien? Sería el valorar lo positivo de lo que hacemos. Gracias por vuestra aportación. Sin lugar a dudas. Bueno, comparto con Miguel Ángel totalmente eh, que pongamos en valor lo que hacemos y lo que hacemos bien, que son muchas cosas, ¿no? Y no haces centrarnos en lo contrario. Sí. Esos refuerzos positivos, ¿verdad? Que tanto nos cuestan, qué mal llevamos, ¿no? Lo que hacemos mal, qué mal lo vivimos y qué poco nos reconocemos a nosotros Sí. mismos todo lo que hacemos bien. Es Yo, verdad. yo, yo le preguntaría a Miguel Ángel, ¿no? Es decir, ¿y, y qué cuando cometemos, por ejemplo, cuando tenemos un día malo y cometemos un error? Cuando nos vamos a casa, ¿con qué nos quedamos? ¿No? Es decir, por ejemplo, yo os hablo, ¿no? En consulta, ¿no? Yo puedo tener 10 consultas. Las últimas dos no han ido muy bien. Me voy a casa. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con las 8 que han ido bien o con las dos que nos faltan? ¿No? Y ahí está el trabajo, ¿no? Y incluso el trabajo de autocompasión ahí se centra, ¿no? Evidentemente, desarrollar, ¿no? Evitar esos sesgos
mentales de que nos quedemos solo con esa parte en el que no ha ido tan bien, poner en valor y hablar de las cosas que han ido bien durante el día, que es un elemento que Álvaro ha hablado, de gratitud. La gratitud no es otra cosa que poner el foco en las cosas que tiene, las cosas buenas que tiene el día, en las cosas que he hecho bien, ¿no? Y a la hora de hablar de las cosas que no han ido bien, ahí es donde entra muy bien la autocompasión. Es decir, si te quieres machacar por aquello que has hecho mal, adelante. Pero si no, ¿no? Atiende tus propias emociones desagradables que experimentas al tener esa situación y trabájalas como hemos ido comentando, ¿no? No, me había parecido que se oía algo, pero no, no hay ninguna cuestión más. Bueno, ya son las 7:05. ¿Hay alguna compañera, algún compañero más que quiera hacer alguna intervención, quiera hacer alguna aportación? Lo dicho, o bien quitando el micro, activándolo, o bien por escrito, como ha hecho Miguel Ángel. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu participación. Nada, os podemos atender. Los últimos momentos no vais a tenerles tan cerca, hasta dentro de mucho igual, ¿eh? Hay que aprovecharles, ahora que les tenemos. Seguro que nos vemos en el Congreso, Eli, Hombre, aprovechando la hombre, cuña, ¿eh? aprovechando lo que está, es verdad, el 23 y el 24 de octubre, ahí nos vamos a ver todos en la Universidad de Deusto, en el Congreso, que va a estar fenomenal, ¿verdad? Compartiremos seguro. Sí. Bueno, pues si os parece, veo que no hay ninguna aportación más, no veo que nadie haya estado escribiendo, algún compañero y compañera incluso ya está saliendo, entiendo que es la hora, vamos a respetar los tiempos. Muchísimas gracias primero a todos los participantes por acompañarnos en esta tarde maravillosa y bueno, y por último y como no menos importante, Álvaro Unai, es que recasco. Ha sido maravilloso escucharos. Muchísimas gracias por vuestra dedicación, vuestro esfuerzo de preparación, en la que, como bien habéis reflejado los dos, habéis compartido mucho, habéis aprendido mucho mutuamente y pues nos ha servido para que nos deis mucha claridad respecto al tema del autocuidado, ¿no? Esta tarde. Qué ricasco soy, un verdadero placer. Es que ricasco Eli, Sarcharoa, a todas las que estáis ahí, y en particular y especialmente Unai, porque de verdad que ha sido un gusto hasta llegar a este punto. Es que ricasco. Placer bat, es que ricasco. Agur, Bueno, compañeros, agur, hasta luego agur. a todos.